Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta penúltima actividad de las 20ª Jornadas Filosóficas. Hoy tenemos el gusto y el placer de recibir a nuestro querido amigo, el doctor Sergio Espinosa Proa, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por modestia me dice que solamente comenta algunas cosas. Puedo decir muchas cosas de ti, pero no lo voy a hacer públicamente. Di lo único importante, ¿Sí? que soy soltero y en edad de merecer. ¿Seguro? Es lo único. Ok, bueno, me ha dado permiso de decir algunas cosas. Es licenciado en Antropología Social por la ENA, especialista en Investigación Educativa por la UAM, maestro en Filosofía e Historia de las Ideas por la Autónoma de Zacatecas y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene como concepto 26 publicaciones y es profesor e investigador aún, ¿verdad? Sí, todavía, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues recibamos un aplauso al doctor Sergio Espinosa Proa, que nos va a hablar, creo que, sobre un tema ad hoc de las jornadas filosóficas: la razón no es divina, de Spinoza a Nietzsche. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Carlos. Voy a cambiar el título. Se llama De la no divinidad, de la razón, y a ver si llegamos a lo de Spinoza y Nietzsche, pero es una reflexión más general sobre el nacimiento de la filosofía y su relación con la religión y la mitología y con la ciencia. Los filósofos modernos han asistido al divorcio de la filosofía con la religión, y muchos se entusiasman con sus nuevas nupcias con la ciencia. A ellos les parece que la filosofía antigua hizo bien en librarse de la mitología, pero ven con malos ojos que con Parménides, Sócrates y Platón se haya desviado del promisorio camino de la ciencia. Esta ciencia consiste y reside en la recóndita armonía entre la razón y la experiencia, que el argumentar se nutra con la observación y que ésta se deje guiar por aquel. Habrá que rendir tributo, muchas gracias. Habrá que rendir tributo a Aristóteles por enderezar el sendero que lleva al absurdo o al suicidio filosófico por declarar ilusorio todo lo real. Estas son palabras de un divulgador de filosofía, Paul Strater. Tiene libros de Sócrates en 90 minutos, Derrida en 90 minutos, Wittgenstein en 90 minutos. Entonces, del libro Sócrates en 90 minutos dice esto: le debemos mucho a Sócrates por situar a la filosofía sobre las sólidas bases de la razón, pero el hecho de que la filosofía naciera bajo la égida de un anticientífico es una de las grandes desgracias del conocimiento humano. La importancia de que esta oportunidad se desperdiciara es enorme. Sí, para este divulgador científico, que representa la posición de muchísima gente, especialista o no en filosofía, la línea por la que se fue desarrollando la filosofía se fue desprendiendo de la ciencia, y esto es una verdadera desgracia. Yo voy a decir todo lo contrario. A juicio de muchos contemporáneos, que la filosofía haya dado nacimiento a la ciencia, pero que no se haya desde el principio fundido con ella, equivale a haber firmado su propia sentencia de muerte. Que su destino es la ciencia no puede en circunstancia ni momento alguno ponerse en duda. Esto, a mi entender, es una soberana estupidez, pero reconoceré que no deja de estimular al pensamiento. Los filósofos son los encargados de conducir la carroza fúnebre hasta su propia cripta y custodiar que no se extingan las correspondientes veladoras. Por descontado que se han producido infinidad de defecciones, mas no porque la filosofía insista tercamente en no ser científica, sino porque la religión, judaísmo, cristianismo e islam la han instrumentado a la filosofía en diverso grado y con ello aplacado o domesticado. La ciencia o la religión, tanto la han enfriado o le han extraído todo su veneno.
La crítica científica tiene el feo hábito de considerar el giro ético-humanista de Sócrates como una traición a la causa de la razón que solo la ciencia en la actualidad enarbola. Desde su punto de vista, la filosofía cierra sus ojos al mundo y tiende al ensimismamiento. La máxima délfica, conócete a ti mismo, se impone en desmedro del saber real. El solo sé que no sé nada les parece una frase ingeniosa, emanada de la falsa modestia. No saber nada es una falsa presunción en la medida en que Sócrates sabía perfectamente cómo sacar de sus casillas al más experto o al más seguro de sí mismo. Poder hacerlo delata un saber, así éste no se pueda transmitir mediante alguna técnica bien probada y calibrada. Pero es un saber, porque el ateniense nunca afirmó solo no saber, sino saber que eso no es saber, porque lo cual es completamente distinto. Desde Sócrates la filosofía es un saber, pero un saber satírico, nunca el saber seguro al que se encomiendan las ciencias y del que se presumen propietarias. Sin saber con exactitud qué dijo efectivamente, porque es Platón quien lo ha preservado, haríamos bien en tomar sus afirmaciones con las máximas precauciones, cautela que se aplica a cualquier filósofo de importancia. Ya sabemos que el solo sé que nada sé ostenta al menos dos facetas, y lo mismo se dirá de su sentencia: el alma es inmortal. Después de la muerte, nuestras almas continúan existiendo en otro mundo. Otro mundo, o lo otro del mundo. Porque el alma no es en Sócrates el alma bella del cristianismo, aunque ésta haya robado ciertos rasgos de lo que ha dejado dicho su principal discípulo. Por ir al meollo, el alma nunca soy yo, sino aquello que por encima, pero también dentro de mí, tiene el poder de no dejarse embelesar por la riqueza, el tedio o la intensidad del mundo. El alma es para Sócrates el lugar, la fortaleza que el ser tiene reservado en cada uno de nosotros. Pues si algún carácter conviene al ser o a lo real, es el ser indestructible. Si, como aprendió de Parménides, el ser no puede no ser o dejar de ser, el alma tampoco. El alma no designa un yo o a mí, mi yo, sino aquello en torno a lo cual un yo o mi yo tendría que constituirse y afirmarse. Volveré a preguntar, ¿qué es esto? ¿Religión o filosofía? Un procedimiento análogo se pondrá en juego al considerar cada una de sus palabras o sentencias. Leemos la palabra Dios, Theos, o demonio, daimon, y las descuartizamos, provistos de nuestras muy cristianas atribuciones y herramientas conceptuales. A ojos vistas, ahí hasta el buen Nietzsche alcanzó a patinarse más de una vez. La cuestión, para no enfangarnos, sigue siendo esta: hay una verdadera diferencia entre la filosofía, la religión, la mitología y la ciencia. Son todas y cada una de ellas formas o manifestaciones de lo mismo, es decir, del pensamiento o de la realidad. Son proyecciones y armaduras humanas o modos de desactivar lo humano a fin de ser tocados por lo real. Preguntas que por sí mismas presentan un alto cociente de perturbación. La filosofía no puede dar nada por sentado, empezando por ella misma. ¿De dónde arranca? ¿Cómo se sostiene en pie? ¿A dónde endereza sus pasos? ¿Qué quiere obtener? Más difícil aún, ¿qué o quién la mueve? ¿El solo deseo de saber? Preguntas que antes de ser resueltas sugieren que los nuevos sofistas son los científicos, porque para su leal saber y entender, las tales preguntas no admiten ni esperan respuesta terminante, solo dan lugar a especulaciones vacías y pseudo problemas sin solución. Que Sócrates sepa fundamentalmente que no sabe nada
remite a una decisión o escisión o rescisión que viene de bastante lejos. Viene, lo hemos declarado, de la India brahmánica, allí donde se ha descubierto que lo real es ilusorio. Esta es una cita de Zimmer, Heinrich Zimmer, en Filosofías de la India. Dice: el Paramartha indio, el objeto supremo, Dios, es nada menos que la realidad fundamental en la que se basa el reino fenoménico. Su captación se produce cuando las nuevas impresiones conducidas por los sentidos físicos a los centros nerviosos del cerebro, al servicio de las pasiones y emociones de un yo, han dejado de engañar. Uno queda entonces desilusionado. Las consecuencias y derivaciones de una revelación de tal fuste no han cesado de producirse, y no hay señales de que vayan a interrumpirse en el futuro. Pues en Sócrates no se dice que exista un orden real por detrás o por debajo o por encima. Son determinaciones espaciales sin mucho sentido, de la bruma de lo ilusorio. Como primera consecuencia, lo que suponemos ilusorio, desde las historias de los dioses hasta los datos inmediatos de la percepción sensible, es plenamente real. A la recíproca, lo que en gran medida, gracias a la filosofía y a la ciencia, suponemos real, desde la teoría cuántica y la relatividad general hasta la evolución de las especies y la aparición del hombre, es totalmente ilusorio. Que alguien me explique. En primer lugar, declarar ilusorio lo real no es una decisión cualquiera, una que venga justificada por ciertas experiencias o aprendizajes de la vida. Es el resultado de negar la existencia o la vida con la mirada puesta en otra parte. ¿En qué parte? Para declarar que lo real es ilusorio, ¿en qué estamos pensando? En una parte que no se halle expuesta a la descomposición, la corrupción, el marchitamiento, el sufrimiento, la enfermedad, la decrepitud y la muerte. El moksha, que es la sabiduría brahmánica, apunta más allá de las estrellas, dice este comentarista. Es la metafísica llevada a la práctica. El moksha es una técnica para trascender los sentidos, a fin de descubrir, conocer y permanecer identificado con la realidad intemporal en que se basa el sueño de la vida en el mundo. El sabio, desde esta perspectiva hindú que estamos viendo en Platón y en Sócrates, el sabio conoce e interpreta la naturaleza y al hombre en tanto son visibles, pero solo para pasar a través de ellos hacia el bien metafísico supremo. Pasar a través de ellos significa que por más que sea lo único real, no se quiere aceptar que lo sea. Que lo real sea ilusorio equivale a sacarle la vuelta. De lo que se trata es de no querer saber nada. Todo lo contrario de si Sócrates está diciendo yo solo sé que nada sé. Aquí estamos viendo que si lo conectamos con la tradición brahmánica, la metafísica hindú, de lo que se trata es de no querer saber nada de lo real, porque queremos pasar a través de lo real hasta una realidad superior y trascendente, que le podemos llamar realidad científica o Dios, da lo mismo. Oriente es nihilista, contemplativo. Occidente, nihilista, sin contemplaciones. Estaba escrito que un día llegaran a un espléndido acuerdo. Quién sabe si por viejo o por verdaderamente sabio, el hindú se siente totalmente a merced de las fuerzas destructivas de la muerte. Es una víctima del tiempo, no su amo. El occidental
pero estamos con Sócrates, que funge de bisagra entre Oriente y Occidente, decidió sentirse el occidental o creerse, asumirse, dueño y señor del tiempo. Su optimismo es tan efectivo cuanto vulgar. El hindú sabe que no puede contra eso. El europeo ha resuelto que cree que sabe que puede eso y más. Occidente se determina como el dominio absoluto y la muerte de la tierra. Oriente, más sensible, se retira, pero sin poder detener ya nada. En segundo lugar, la filosofía ha decidido, antes y después de Sócrates, que la escisión real ilusorio existe, pero A, que uno y otro dan nombre a cosas diferentes; B, que los humanos estamos dotados en distintos grados, alcances y modos del poder de romper el hechizo y ver lo real directamente a los ojos. En este punto, a semejanza de la religión, la filosofía presupone en el sujeto humano la facultad de despertar. Que en esto rompa con la mitología, una suerte de sueño colectivo, queda más o menos claro, pero que comparta el despertar con la ciencia no acaba de convencerme. La ciencia funciona mejor con los ojos a medio cerrar, pues solo admite de lo real aquello que el entendimiento se muestra capaz de manipular, calcular, predecir. Dormidos, drogados, embrujados o en duermevela perpetua, más bien crudos, la filosofía asegura que es factible y deseable escapar de condición semejante. La religión, revelada en un libro, también a su modo, pero también piensa que es posible escapar de esta condición. Pero, ¿cómo se concibe en una u otra, en la religión o en la filosofía, eso que se revela a un hombre o a una mujer despiertos? ¿Qué es lo real que en la filosofía y en la religión atraviesa las tinieblas de lo ilusorio y se presenta de cuerpo entero ante qué facultad del ser humano cuya única certeza es la de ser mortal? El filósofo ensayará diversos accesos. Lo real es el agua, o el aire, o el fuego, o el pensamiento, o lo ilimitado, o el ser. Pitágoras decide que lo verdaderamente real es el número y sus relaciones, con lo cual la ciencia, tal como la conocemos hoy en día, comienza su andadura. Lo real es el número, o solo significa que podemos reducirlo a números. Aquí comienza el otro enredo. Lo real consiste en la explicación de lo real. Empleemos para tal fin una cosa concreta, es decir, existente, como patrón de medida, o una cosa abstracta, es decir, supuesta, que daría razón de todo lo demás. El hecho es que lo real está como retraído, es huraño y taciturno, se oculta detrás del teatro o del escenario abierto a los sentidos. Esto no es tan místico como parecería. Que algo sea ilusorio significa no que es naturalmente falso, sino que solo brinda una superficie escorzada de lo real, una instantánea, un corte en el tiempo tan breve o minúsculo que obliga a la imaginación a lanzarse de cabeza en un insondable abismo. Lo ilusorio es cuanto aparece no porque mienta, sino porque nunca da tiempo de captarlo tal como es. La filosofía toma, como se dice, al toro por los cuernos. Ha decidido que lo que aparece, cuanto percibimos, sentimos, recordamos, imaginamos, todo esto está en el espacio y en el tiempo, pero si lo está es porque el ser, o lo real, no está ni puede estar en ellos. Lo real cae en el tiempo como cae un rayo de sol en el mar o en el río del tiempo.
y nosotros, encandilados, tomamos su distorsionado reflejo o refracción por lo verdaderamente existente. Y esta es una manera de decir que creemos ciega e inocentemente en nuestros sueños. Si es así, ¿por qué no ha llegado la hora de despertar? La luna ya se metió. Bien aprendidas las lecciones de Anaxágoras, lo real es el nous o el pensamiento, de Pitágoras, lo real es aritmos, y de Parménides, lo real es toón, lo que es, Sócrates obrará una síntesis nueva. Lo real es la idea, eidos. Obviamente no es la idea en el sentido moderno o vulgar. Una persona puede no tener idea de nada, o de unas cuantas cosas, o de muchísimas. No, en Sócrates, por supuesto en Platón, lo real desaparece en el instrumento destinado a comprenderlo. Desaparece. Es absorbido sin restos por la abstracción de la forma, de la figura, del número, de la idea. Esto es por lo demás bastante lógico. Lo real no es lo que aparece, puesto que su aparición no tiene fin, sino justamente lo que, con independencia de su presencia material en el espacio y en el tiempo, nos entrega su estructura, su fórmula, su definición, su contenido, su esencia, su naturaleza. En suma, no hay nada real ni verdadero fuera del logos. Y de allí no se ha movido la filosofía en 2 milenios y medio. Que lo real sea la idea y no el turbio y turbulento caos al que se asoman los sentidos y que se queda extrañamente adherido a los mitos, constituye la operación fundamental de la filosofía, de Sócrates o Pitágoras a Wittgenstein o Frege. Fundamental, sí, pero no exclusiva. Que lo real sea lógico, que la razón sea su núcleo de lo real, es el dogma esencial de la filosofía, de todas las filosofías. Con ello, volvemos a advertir su alejamiento de la mitología y su afinidad de fondo con las religiones del libro. Para ser justos, habrá que reconocer que este racionalismo primitivo no solo se opone a una representación mitológica considerada por la mayoría de la gente cultivada de la época como algo torpe y pueril, sino también a un trasfondo siempre cambiante de beatería, trapacería y miedo. Confiar en la racionalidad de lo real es un gesto de confianza en la bondad elemental de la gente, gesto que conlleva altas dosis de riesgo político. Su juicio y su condena no deberían de sorprender a nadie. La filosofía es un despertar, pero este despertar puede salir del sueño mitológico para entrar en un ensueño de otro orden. El filósofo piensa, y con singular frecuencia, el pensamiento es un trance, un estado próximo a la locura, el autismo o la catalepsia. Pues, ¿qué opinión le merece la vida a un filósofo? ¿Tiene algo de malo el que sea como es? Azar, dolor, terror, aburrimiento, traición, promesa incumplida, injusticia, incorregibilidad. En un texto de gran delicadeza, Georges Dumézil defiende la hipótesis de que Sócrates se encuentra en las antípodas de Buda, por quien por otra parte siente una inmensa admiración. Dumézil, sus cerebérrimas últimas palabras: oh Critón, debemos un gallo a Asclepio, paga la deuda y no lo olvides, no significan lo que todo el mundo asegura, a saber que le debía un churro a Asclepio. No, es gallo, el gallo es en otro sentido. No advierte no significan estas palabras lo que todo el mundo asegura, a saber que solo la muerte cura
esta terrible enfermedad que es la vida, porque obviamente lo dice ya en la agonía Sócrates. No, advierte Dumézil, Sócrates no era budista. Su verdadero significado estriba, piensa Dumézil, en la aceptación, si no gozosa, al menos serena, de su mortalidad, admisión que es prenda de la auténtica salud, pues lo enfermo consiste en el intento, la tentación de escapar a la muerte, de engañarla, de vencerla. Y no es precisamente este intento el que, de acuerdo con San Pablo, triunfa en el cristianismo. No es justamente aquello que lo hace triunfar. Lúcido hasta el fin, Sócrates ha esperado el último y decisivo límite de tiempo, lo que llamábamos en la caverna estar en las últimas, para constatar oficialmente que el Dios ha cumplido con su contrato y por no haberlo engañado merece el gallo. Es ya el muerto quien hace constar su muerte irreversible por voz del moribundo. Estas son palabras de Dumézil a propósito de las famosas últimas palabras de el primer filósofo reconocido. Me parece que este es el punto o la línea de quiebre que separa a la filosofía de la religión. A la filosofía se le ha podido prohibir por payasa o por inútil, pero a la religión debería hacérselo por peligrosa, por excesiva. Solo los que han vivido a vida en el más allá, sí, quizás, pero solo para los malvados, dice Sócrates. Solo los que han vivido una vida malvada confían en que la muerte sea el fin de todo. Esto es razonable, pues está en su interés que así fuera. Yo, sin embargo, dice Sócrates, estoy convencido de que las almas de los malos vagan en desolación por el mundo del Tártaro. La vida en el más allá de la vida no es una promesa para quien ha vivido una verdadera vida, sino una amenaza a quien la ha desperdiciado, dedicándose a hacer el mal. Por eso mismo remata Sócrates su idea: solo los que han vivido una vida justa serán admitidos en el mundo real. ¿Qué sea el mundo real? En ningún sentido podría imaginarse como el después de la muerte. Exponerse a la muerte es para el filósofo lo real mismo. Un real que es, como la muerte, lo absolutamente desconocido. Pensar es atreverse a pensar, tener el valor de pensar esto. Más allá de la existencia o delirio del más allá, ¿qué otra cosa distingue a la filosofía de la religión? En común tienen, según observábamos, una misma suspicacia respecto de la realidad de lo que por hábito o por vicio damos por real. Examinemos un momento dos cuadros de Paul Cézanne. ¿Sí los puedes adelantar? ¿Sí está? ¿No está? Ah, pues... Pero ya se fueron. Ya se apagó. Ese es uno. A ver, pone adelántale al segundo, al que está enseguidita. Bueno, ahí está. Son dos variantes de la montaña de Sainte-Victoire que pintó 400,000 veces Paul Cézanne. El primero de 1882 y el segundo de 1905. ¿Cuál de los dos cuadros se parece más a su modelo? Claramente, el primero. Sin embargo, el pintor estaba obsesionado, esta era la obsesión de Paul Cézanne, obsesionado por captar lo real.
y su martirio comienza por el empeño de pintarlo directa e inmediatamente, más allá o más acá de escuelas y preconcepciones. Pintar lo que es solo es posible resistiendo la tentación de pintar lo que debe ser. El martirio consiste en que para Cézanne lo real nunca es lo que creemos y tampoco lo que percibimos, pero definitivamente menos lo que dicta la razón. Lo real no es como aparece, pero el caso es que algo siempre aparece. La búsqueda del pintor no consiste entonces en dar la fórmula que le proporcione a él como pintor lo real, sino en ensayar una y otra vez la forma de ponerse a sí mismo entre paréntesis, a fin de no atrapar lo real, sino de dejarlo pasar. Esta es la posición de un artista ante lo real. No se trata de idear su fórmula, aquello que nos diga qué es lo real, con lo cual se identifica con la razón. Lo real es lo que la razón capta y con lo que se queda de un caos de sensaciones que captan los sentidos. El artista, el ejemplo de Cézanne viene ni mandado a hacer, yo no trato de atrapar lo real, trato de quitarme de en medio yo como sujeto pensante y percipiente, para que lo real pase por mí y deje una huella, deje una marca. Eso es lo que está haciendo el artista. Pintar es no representar, duplicar algo preexistente, sino ofrecerle un espacio, o si fuera música, un tiempo, para que encuentre allí su reposo y en realidad su eternidad. Lo real, y esto se intuye en el arte paleolítico, no se casa. Ponle las siguientes imágenes, las de las cuevas, esta y la de las manitas, es la misma. Ahí está arte paleolítico. ¿Qué es eso? ¿Es una representación de lo real? ¿Qué es lo que estaban pensando los cavernícolas al pintar estos caballos y estas manos? Lo real, y esto se intuye en el arte paleolítico, no se casa. Si satisface una necesidad humana, su percepción arrojará un ser necesariamente distorsionado. Real, y esto lo vemos con las pinturas o el arte paleolítico, tanto como en el arte moderno, en todas las manifestaciones del arte, real es aquello que nada tiene que ver con intereses o afanes humanos. ¿Se entiende eso? Real es aquello que, como intuyó Cézanne, como parecen decir también los dibujos de las grutas paleolíticas, se deja pasar, y en el paso deja una marca, una huella, una señal inmóvil y eterna de su propio paso. De Chauvet, que es la caverna de estas imágenes, de Chauvet a Sainte-Victoire, Santa Victoria, la montaña de Cézanne, una misma humildad y una misma sabiduría. Ni la humildad cristiana, el que se humille será ensalzado, ni la sabiduría griega, de lo real solo lo que cuenta, sino una mezcla que a ambas disuelve. Escribiendo a propósito de las naturalezas muertas de Cézanne, de sus frutas, Rilke ilumina su sentido profundo. Dice Rilke: con Cézanne pierden todo carácter comestible las frutas, tan realmente se han transformado en cosas, hasta tal punto las hace indestructibles su pertinaz presencia.
He aquí lo esencial. Lo real no se apropia, lo real se ofrece. Con ello simplemente no se puede más, no se puede nada. Lo real aparece cuando el sujeto no espera nada a cambio. Lo verdaderamente real del filósofo designa lo contrario, el número, la idea, la forma, construcciones merced a las cuales podemos disponer de las cosas, predecir su comportamiento, adelantárnosles, dictarles su adecuado modo de ser. En una palabra, negarlas. O dialéctica, o positiva, o hermenéuticamente. Lo real de Cézanne lo ha captado no el crítico de arte, ni el filósofo, sino el poeta. Calculamos los años, trazamos unos términos aquí y allá, nos detenemos, recomenzamos, vacilamos entre una fase y otra, pero qué monolítico es lo que nos sale al encuentro, qué afinidad entre una cosa y otra, y se engendra y crece y se forma ella misma, y en el fondo nosotros solo tenemos que existir, pero con toda simplicidad, con insistencia, como existe la tierra, dócil a las estaciones, clara, oscura, toda en el espacio, no pidiendo reposar, sino en la red de fuerzas y de influencias donde las estrellas se sienten seguras. Estas son palabras de Rilke, viendo los cuadros de Cézanne. Para que lo real, indestructible, aparezca, declararía Cézanne, es preciso estar ante el paisaje y sacar de ahí la religión. Es lo que dice Cézanne. Sacarla de ahí, expulsándola o extrayéndola del paisaje. Afán extraño, sí, tan extraño como el mundo del arte, que incluso siéndolo hasta cierto punto, no es una descripción o una representación del mundo. Contrasta poderosamente con la decisión filosófica cuyo propósito o promesa es descifrar la clave que nos asegure la explicación de todas las cosas, el descubrimiento del orden subsistente por debajo o por encima, decíamos, del caos, más bien por encima, porque Platón mismo delineó el alcance de la filosofía sirviéndose de una imagen tremendamente rica y sugestiva. Habitantes del subsuelo, tártaro doméstico, desterrados de lo real, los humanos ajustan sus sentidos y sus generalizaciones no a una oscuridad absoluta, pero sí a un espacio limitado y sombrío. Lo real se halla fuera de ese mundo de figuras huidizas e inconsistentes. Todo cuanto ocurre en esa tenebrosa oquedad pertenece al reino de lo ilusorio. Recalquemos que a lo que la filosofía se opone es al imperio del para mí. Cualquiera lo haría cuando alguien dice, pues yo pienso, o peor, yo siento, dan ganas de salir corriendo. Oiga, pues qué bien, se termina diciendo, aunque por dentro nos decimos, ¿y a mí qué? Todo iría más o menos pasando, pero se torna insoportable si ese, en principio inofensivo, yo siento, o yo pienso, o yo creo, es el de un cretino con poder e iniciativa, que por desgracia los hay a montones. No tendrán temor de Dios. Para la filosofía es obvio que no, así que sus devotos practicarán un orificio en la gruta a fin de constatar si hay un sol que brille para todos, porque dentro de la cueva del yo siento, o del yo creo, o del yo opino, ya se observa que el que tiene más saliva traga más pinole. Que en realidad exista un afuera de la caverna, o que sea un mito dentro de otro mito, da mucho que pensar. En la filosofía articulada por Platón, el adentro de la caverna designa un reino caótico en el que nada es lo que es, porque está pasando incesantemente de un estado
a otro. Es un reino confuso e indómito, una zona anárquica e indiferenciada en donde impera la injusticia y el error. El afuera es, por el contrario, el espacio abierto e ilimitado, que ello, no obstante, se rige por una perfecta jerarquía. En la cúspide encontramos la idea del bien, que a semejanza del sol, aquí se me fue una A, que a semejanza del sol irradia su energía con absoluta generosidad. ¿Qué es todo esto? La verdad. La verdad, o tan solo una imagen de la verdad. ¿No será que la verdad es sin remedio una imagen y que ésta puede o no ser verdadera? Y si así fuese, ¿cómo saberlo? Significará que para un ser humano, para un ser mortal, resulta imposible distinguir entre lo real y lo ilusorio. ¿Tendríamos que morir, como insinuaba Sócrates, para quedar frente a frente con lo real? ¿No equivale tal eventualidad a declarar que lo único real es la muerte? No conviene apresurarse con las respuestas. Por el momento me contentaré con dejarlas abiertas y preguntar otra cosa, a saber, ¿qué esperaba el filósofo, es decir, Platón, de sus propios escritos? ¿Ha podido conservar la ironía de su maestro y formular seriamente una teoría con el inconfesado fin de desacreditar o hacer estallar desde dentro a la razón y con ella a la filosofía misma? No abrigo ninguna intención de responderla, pero sugiero la lectura de muchos diálogos y en especial la Politeia, la República, con semejante sospecha en ciernes, tal como hace Klosowski en Nietzsche y el círculo vicioso. Imaginemos por un instante que Platón muy bien pudo haber antepuesto la frase: hagamos de cuenta que he escrito un diálogo falso. Lo cierto es que no es estéril leer los textos filosóficos amablemente a contracepillo, allí donde una interpretación literal o severa se toparía con contradicciones flagrantes, como describir poéticamente la expulsión de los poetas, o recurrir al mito para olvidarlo o suprimirlo. La lectura maliciosa, hay que leer a Platón desde Sócrates. Ya estamos hasta la madre de leer a Sócrates desde Platón. Eso es lo que estoy proponiendo aquí. La lectura maliciosa, irónica, percibiría un sentido secreto que el filósofo habría dejado a medio encriptar. Y esto aplicable a cualquiera de ellos, de Platón a Husserl y de Heráclito a Heidegger. Si la filosofía es un cuento contado para demostrar, y si la filosofía es un cuento contado para demostrar la falsedad necesaria de la filosofía, bueno, ¿lo podemos dejar aquí? ¿Cómo voy de tiempo? Pues, ya está, ¿no? Pues yo creo que con tantas provocaciones es suficiente. Ya, con esto. Bueno, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Gracias. Pues bueno, como se darán cuenta aquí, la pluma de este personaje, Sergio Espinosa Proa, es provocadora, sugerente, que nos ofrece una lectura distinta de la tradición. No solamente vomitar la tradición, sino leer la tradición, interpretarla desde otro lado, a contrapelo. A contracepillo. A contracepillo. Ok, una categoría. A contracepillo. Creo que bajo esta provocación seguramente habrá muchos comentarios, dudas, inquietudes, y pasamos exactamente al público para que las escuchemos. Ayer, Buzo. A contracepillo. Bueno, a propósito de la ilusión, de lo aparentemente falso, está también ser manejado de alguna forma lo aparente o la ilusión como una forma de acercarse a lo real, o sea, a la inversa, ¿no? Ajá. Lo que Demóstenes mencionaba.
entender. Por ejemplo, en las obras en las que se habla de las enseñanzas de Don Juan, cuando se tiene un ver, ese ver nos está dando una percepción de en cuanto a lo que va a suceder. Y eso cuando sucede, nos está diciendo que aquel momento en el que vimos estaba vinculado con ese futuro que aún no era. Entonces uno deja de ser solamente presente para desde el presente haberse proyectado hacia el futuro. Y otra de las cosas que se afirma es, hay algo de nos quita la materialidad del presente, porque nos vuelve algo distinto al estar situado en diversos momentos del tiempo. También se habla de que no hay ilusiones, no hay sueños, pesadillas, no hay alucinaciones, sino que eso nos está refiriendo el mundo real. Y lo que yo he encontrado, precisamente porque me planteé esa interrogante respecto a si mis alucinaciones, mis pesadillas, mis sueños, las cosas que venían a mi mente y que no entendía que eran, las pude corroborar. Efectivamente eran un aviso del mundo por venir, de las cosas que iba yo a vivir en lo real. Entonces esto lo refiero porque también hay una tradición nuestra, en nuestras raíces culturales, que nos remite de alguna forma a encontrar que hay esa misma problemática seguir invertida de la relación realidad-comunicación. Pasamos otra pregunta, una vez, sí. Sí, maestro Sergio. Mencionaste prácticamente toda la filosofía está, digamos, en esta soberbia, ¿no? Improvisarse por la razón, quizás Comte, digamos, sería un poquito como una culminación también de esa confianza en la razón, pero no había alguna filosofía que tuviera un tanto, una postura de contraparte. Yo pienso un poquito en Rousseau, con su filosofía, su cuestionamiento a la razón. Entonces no sé si podrías mencionar algunas posturas dentro de la filosofía que tratan de revertir esta imagen que tú has usado. Otra pregunta y cerramos esta primera parte, porque se dieron cuenta, no habló de Spinoza Nietzsche, sino habló de Spinoza Espinosa. Spinoza con Z y Espinosa con S, ¿o no? Era un poco la idea. Bueno, antes que nada, pues felicitarlo, ¿no? Por esta reflexión, por este trabajo, ¿no? Como desnudamiento, ¿no? Desnudar precisamente los artilugios de cierta, ¿no? De lo que representa en cierta tradición la filosofía, pero además eso es muy interesante, ¿no? De cómo ir contrastando y como de alguna manera decías, ¿no? Habría que leer a Platón desde Sócrates y no al revés, ¿no? Un poco esta idea de Sócratón. Entonces, es muy interesante, sobre todo aquí leyendo de los jovencitos, ¿no? Del nuevo ingreso, ¿no? En quienes en su honor se hacen estas jornadas, ¿no? De abrir perspectivas, la reflexión, y eso es muy importante, ¿no? Ahora, yo preguntaría, ¿no? En el caso tuyo, ¿cómo llegas a la filosofía, ¿no? De acuerdo a lo que, o sea, ¿por qué te va dando ese ímpetu? Ajá. Muy bien. Pasamos. Muchas gracias por sus observaciones y preguntas y comentarios. ¿No hay más? No, deja que voy a... Ahorita la siguiente. La segunda parte. A ver, respecto a lo que tú dijiste de que hay en nuestra tradición cultural, en nuestras raíces, una relación con lo real que no pasa por la manipulación racional, que es una manipulación técnica. Lo real para la razón no es la naturaleza, es la técnica. Eso es lo real para la razón técnica, ¿no? Tenía también había elegido unos cánticos de María Sabina
en donde esta es la manifestación de esta experiencia directa, plena, inocente, limpia con lo real, es de una pureza impresionante. Y bueno, ya con lo de Carlos Castaneda ya no estaría tan seguro de que fuera eso, pero sí, por ejemplo, hay una descripción de lo real en un poeta francés que se mete mescalina en buenas dosis y tiene un libro que se llama así, Infinito Turbulento, en donde es verdaderamente prodigiosa la capacidad de percepción que tiene un cuerpo despierto, que puede ser mediante la absorción de ciertas sustancias o no, puede ser mediante otras técnicas, pero es totalmente posible esta percepción, esta aceptación, afirmación de lo real, que no significa dejar de estar pensando. Es más, pensar es afirmar lo real, no negarlo. Negarlo y quedarse nada más con la clave de uso, las instrucciones de uso. Esa es un poco la línea principal de la tradición racionalista en filosofía, y eso me lleva a la pregunta que tú haces de... Sí. Nada más una acotación. En relación a lo que mencionaba de la obra de Castaneda, yo referí que las obras fueron escritas por un autor mexicano, por lo que se expresa ahí en todas las obras una raíz cultural mexicana. Claro. Es algo conocido, que estoy dando una nueva información. Sí. Sí, de acuerdo. En la tradición filosófica hay uno puede ir encontrando incluso en tradiciones de Oriente, ¿no? Pues estamos hablando de la sabiduría ancestral de los pueblos chamánicos, ¿no? De María Sabina y de los pueblos autóctonos, que tienen una relación impresionantemente fiel, ¿no? con lo real. Y uno puede ir detectando en estas grandes tradiciones sapienciales estos elementos, es un movimiento de afirmación de la existencia en su carácter caótico, azaroso, en lo real, mortal, en esta combinación de goce y de dolor, de aburrimiento, en fin, de todo lo que constituye una existencia real. Pero en términos filosóficos, yo creo que está formulado en casi todos los presocráticos. En Sócrates está presente, pero como digo aquí, es como la bisagra. A partir de Sócrates hay un giro filosófica hegemónica, Platón, Aristóteles y luego las escuelas helenistas, en fin, la historia de la filosofía oficial que conocemos. Y al mismo tiempo está presente el pensamiento de los trágicos. Sófocles es como el momento de máxima tensión de una afirmación de lo real, que se traduce en términos, se expresa, más que se traduce, se expresa en las tragedias. Es decir, la afirmación de lo real es trágica. Y hay filosofía trágica, y yo defiendo la idea de que solo si es trágica es filosofía, si no es religión o ciencia, es otra. Y no, lo propio de la filosofía es justamente esta afirmación trágica de lo real, que está obviamente en Sófocles, está en Esquilo, básicamente en ellos dos, pero que luego vamos a ver, va a ser la parte reprimida de la filosofía, esta afirmación trágica. Aparece en Lucrecio, en Roma, aparece se puede ver que en la filosofía medieval hay algunas afirmaciones muy dentro de ese contexto
tan cristiano pues que es el pensamiento medieval, hay afirmaciones trágicas muy muy interesantes. Se puede decir que Duns Scoto allí hay elementos increíblemente trágicos, es decir, filosóficos de verdad. En los místicos alemanes, en Eckhart está, vamos como recorriendo una especie de hilo negro que va recorriendo el gran tejido de la filosofía, un hilo rojo que sería en diferentes momentos, ¿no? Y que bueno, tiene una manifestación prodigiosamente filosófica en Spinoza. La ética de Spinoza es una filosofía trágica, porque es esta afirmación sin contemplaciones, afirmación de lo que es, de lo real, de lo que es un ser humano y de lo que es el universo. La filosofía de Spinoza es trágica y por eso ha generado tanta confusión, por eso se la ha despreciado, atacado, este ateísmo, en fin, se la ha calificado de las maneras más estúpidas y rancheras. Y después de Spinoza está Montaigne, Michel de Montaigne, otro gran pensador trágico, y obviamente Schopenhauer, Nietzsche. Y en el siglo XX pues hay un florecimiento, hay como una erupción de pensamiento trágico en muchos pensadores. Yo creo que Heidegger tiene un lado trágico que lo tiene reprimido él, pero que sí está ahí, esta idea del ser para la muerte, en fin, muchas cosas de esta negación del humano. O sea, es una verdadera necedad decir que el Dasein es el hombre, es un modo de decir el hombre. Mis huevos. O sea, el Dasein es un modo de decir, para entender lo que somos, tenemos que expulsar al hombre como concepto de nuestra representación. Hay muchas cosas en Heidegger, y bueno, ya en nuestros días, y el filósofo vivo que desarrolla toda esta reflexión y la está llevando a un punto muy muy interesante, pues es Clement Rosset. Rosset es el escritor, es filósofo que está haciendo este trabajo de revitalización de la filosofía, que sí, a mí con Comte, con Hegel, con Comte pues llega a un extremo, ya después de eso pues no sé, ya no hay filosofía, y con Hegel pues es el otro callejón sin salida, ¿no? Esta es la opinión que me merece tu pregunta. Y la teoría, ¿cómo llegué? Un poquito para más bien como salgo. Que vayan más un tanto biográfico. Ajá. Yo me acuerdo cuando tenía como 17 años. Entré a una librería y estaba así, siglo XIX. Me topé con la crítica de la razón pura de Kant y la empecé a ojear así, porque yo estudié biología, primero fui científico, pero estaba en la prepa, y mis clases de filosofía en la prepa era lógica, nada más, pues lógica y ética, aburridísimas. Pero cuando me topé con la crítica de la razón pura, dije, sí es un libro de filosofía, o sea, no las clases que me dan en la prepa. Entonces lo empecé a ojear y dije, nunca, de esto estoy seguro, nunca en mi vida voy a leer esta chingadera. Y dirán, los habladores caen más pronto que los ojos. Yo me fui por rechazo. O sea, empecé en biología y me decepcioné de la ciencia en un año.
O sea, estudié 1 año, 2 años estudié biología, pero sí dije, no, la ciencia de verdad que no es lo mío. Entonces brinqué a antropología. Y en antropología, pues ya una disciplina humanística, pero también tiene pretensiones de cientificidad, ¿no? Y seguía yo así como decía, es que la ciencia no es. O sea, yo me fui acercando a la filosofía por rechazo a la ciencia. Y obviamente por rechazo a la religión. O sea, aquí está presente, o sea, con aquello con lo que se ha tendido a confundir la filosofía, o bien con la religión o bien con la ciencia, me parece que es una epidemia, es algo muy, muy nocivo para la filosofía, ¿no? La han asfixiado, o la religión o la ciencia la han asfixiado, y yo creo que, o sea, desde joven empecé a sentir como que hay algo en la filosofía que no es lo que nos dicen los que piensan que es un sucedáneo de la religión, o que debe imitar a las ciencias, ¿no? Más bien es por rechazo a esta confusión lo que me ha ido llevando a la filosofía. Muchas gracias por la pregunta. Creo que ya había una pregunta, maestro Carlos, y aquí el compañero, algo así como, bendito sea Dios porque no existe, porque para todo lo demás más que el carne, algo así, ¿no? Más que pregunta es expresar la aceptación de la sugerencia. Yo creo que es importante para ti como escritor saber que hay recepción de tu sugerencia de leer a Platón socráticamente, y solo que yo diría que no es una lectura maliciosa, sino más bien irónica. Sí. Habría que hacer esta lectura irónica de Platón, intentando comprenderlo realmente, más allá de lo que nos han dicho los libros de texto. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Aquí abajo, por favor. Igual un comentario, por ejemplo, cuando usted dijo, he pensado, y el otro llega y dice, qué bien, aunque no diga, eso a mí que me importa. Yo creo que es un interés, no se vaya a Madrid, perdón, no es que estén en nadie, Está bien. Dale. Es un problema, un gran problema en nuestra época, o sea, en nuestra época contemporánea. Si analizamos más a fondo, o sea, cuando yo digo, a ver, tu mente incluso el universo es eso, aunque seas de una corriente, ¿por qué habrías de limitarte a conocer al autor de tu corriente? ¿Por qué te habrías de limitar, de encerrar? O sea, tú conoces, ten hambre de conocimiento, porque al final de cuentas la filosofía es, en parte es eso, hace hambre de sabiduría, amor por la sabiduría. También la filosofía es eso, o sea, yo hablo desde mi perspectiva, puede incluir puntos religiosos, puntos científicos, ya que la filosofía son diversas perspectivas, o sea, son pensamientos diferentes, no tienen por qué estar de acuerdo, no tienen por qué tener ciertas características iguales, no tienen por qué ser uniformes ni homogéneos, sino más bien deben ser heterogéneos. Son una amplia diversidad, una amplia gama de visiones de la realidad, perspectivas que pueden variar desde lo fantástico hasta lo real. Se analiza más a fondo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y cerramos aquí, maestro Felipe. Bueno, siempre es grato escuchar esta forma de pensar, sentir y vivir la filosofía, no como solemnidad así sapiencial, que resolvemos el mundo a partir de una idea grandilocuente, y que, bueno, finalmente hacer filosofía también tiene que ser divertido. Me gustó mucho la fuente. Gracias, muchas gracias. ¿Qué quieres decir?
¿Ya no hay? No sé si hay una pregunta, otro comentario, y si no, bueno. Pues sobre lo que dices tú, sí esa es mi perspectiva también. Es decir, lo que hay que cuidar es que la filosofía, o sea, aquí en lo que leí me preocupo por distinguir bien lo que es lo propio de la filosofía de lo propio de la ciencia o de la religión. Pero también hay que distinguir la filosofía de lo que pensamos en el sentido común. No sé si es que incluso se llega a decir la filosofía de Soriana o la filosofía de Chedraui o la filosofía. Acabo de oír que el Chepo, no el Chapo, el Chepo habla de que la filosofía de la selección mexicana de fútbol, no sé. O sea, también como que la filosofía se presta tú articulas dos palabras y ya tienes una filosofía, ¿no? Entonces, caray, no, tampoco. Sí hay una especificidad del saber filosófico, y lo que trato de mostrar aquí es que esta especificidad es un saber del no saber, es socrática en ese sentido. La filosofía no es que sepas una gran cantidad de cosas y que las vayas acomodando así como que todo vale, todo da lo mismo y pues tu opinión es muy válida. No, o sea, hay una exigencia, un rigor en la filosofía, que no es un rigor necesariamente de la solemnidad o de la cosa así muy las parsimonias técnicas y los procedimientos filosóficos son estos, pero sí hay un rigor que consiste en esta afirmación de que de lo real. En un congreso que hicieron los Congreso Mundial de Filosofía en Alemania en el 2001, el presidente de la Federación Mundial hay una FIFA de los filósofos, Karl von Weizsäcker dijo, le preguntaron que para él como físico, porque él es físico, premio Nobel de física, pero al mismo tiempo él se siente filósofo, le preguntaron que qué era lo real para él como filósofo, y contestó así: mira, si yo lo entiendo, existe; si no lo entiendo, no existe. Así como darle, hay que moverse en un sentido contrario a esa exclusión de lo real. O sea, la filosofía entendida como ciencia se queda con lo que puede explicar. Con lo real la tiene sin cuidado a la ciencia y a la filosofía. Entonces, el rigor de la filosofía tiene que ver con esta afirmación de lo real, sabiendo que no hay un saber de eso, como no hay un saber de la muerte. Es decir, la muerte, el fin de cada uno de nosotros, es lo absolutamente desconocido y forma parte de nosotros. Lo que es muy interesante es eso: somos seres mortales. Entonces, ser mortal es esa conjunción de ser y mortalidad, es lo que nos hace filósofos. Afirmar ser mortales, no andar con mamadas de que tu alma se va al cielo y si te portas bien, vuelves a decir otra grosería, te vas al infierno derechito. O sea, fíjate como la intención de una cosa inmortal dentro de un cuerpo mortal, que es el de los seres humanos, tiene una finalidad política y una finalidad de castigo, de control y sujeción de las personas. Entonces, ¿de qué se trata en la filosofía? ¿De saber muchas cosas? No, de saber que lo esencial no se puede saber, que es que la muerte, tu propia muerte, tu propia finitud, de eso no hay un saber que rinda cuenta de
hecho que es el ser mortales y el estar arrojados en un mundo azaroso, con miles de leyes y reglamentos y normas y todo lo que quieras, pero que es fundamentalmente azaroso. Eso es la filosofía. Todo lo demás es o ciencia, o religión, o sentido común. Esa es la especificidad que me parece que hay que recalcar, ¿no? Pues agradecemos aquí al buen amigo Sergio Espinosa Proa por su experiencia, por su disertación, de mostrarnos otra forma de filosofar, otra forma de ser filosofía, amena, rica, ¿no? Viva, sobre todo viva. Sentida, ¿no? Vivida, que creo que permite, digamos, al público y a nosotros mismos pensar otras posibilidades, ¿no? Pues agradecemos a Sergio Espinosa Proa por su conferencia de la cordialidad del pensamiento, y que podríamos titular, perdón, es tu libro, ¿verdad? Que no lo dices. Es de La razón no es divina, de Espinosa a Sergio Espinosa Proa. ¿Cómo te parece? Pues demos un aplauso al doctor Sergio Espinosa Proa. Bueno, pues les pedimos que no se vayan. Viene una obra de teatro, ¿no?, para ir cerrando las actividades de estas 20ª jornadas filosóficas.